a orientar a ver lo que son los criterios. Como bien dice su compañero, nosotros primeramente hacemos una investigación de medios de comunicación, seleccionamos a los medios de comunicación de acuerdo a nuestro segmento de mercado o al target o al público objetivo que nosotros nos vamos a dirigir. Así también nosotros debemos de, dentro de nuestra selección de medios, es importante que nosotros apliquemos o consideremos ciertos criterios para realizar nuestra pauta publicitaria. La pauta publicitaria de estudiantes forma parte de lo que es la planificación, planificar en medios, que vendría a ser la ubicación de los spots, ya sea radio, televisión o así también algunos artes, ya sea en prensa, en revistas o algunos flyers, etcétera, en las redes sociales, en un tiempo determinado y el número de veces que se va a mostrar. Pero para ello es importante que nosotros tengamos o consideremos ciertos criterios. Entonces, la clase del día de hoy va a estar orientada a que ustedes puedan conocer y así también puedan interpretar lo que son los criterios. Ya, el primer criterio es el criterio de la penetración o alcance, ¿ya? Este criterio está orientado a dos categorías, la categoría alta y la categoría baja. Penetración o alcance, ¿no? Como bien lo dice la interpretación de las palabras, alcance, ¿a qué número, no? Yo voy a alcanzar. Alta y baja. Alta vendría a ser muchas personas, grupos relativamente heterogéneos, no homogéneos, sino heterogéneos. ¿Qué canales puedo yo utilizar? La televisión, puedo utilizar la radio, puedo utilizar las revistas y así también puedo utilizar lo que es la publicidad exterior, la no convencional. Hemos dicho que la publicidad exterior no convencional está, por ejemplo, las paletas, las vallas, ¿no? Las marquesinas que tenemos en algunos lugares. Por otro lado, también tenemos la penetración baja. Nosotros orientamos nuestra penetración alta a muchas personas, nuestra penetración baja a pocas personas, grupos relativamente homogéneos. Entonces acá nosotros tenemos que identificar cuando es alta, muchas personas, características heterogéneas. Y cuando es baja, pocas personas, nichos de mercado, grupos relativamente homogéneos. O sea, significa que tienen ciertas características. Por ejemplo, revistas especializadas de medicina, de biología, penetración baja, pocas personas, grupos relativamente homogéneos. Ahora, ¿qué medios yo puedo utilizar para aplicar un criterio de penetración o alcance? Puedo aplicar televisiones temáticas o televisión cerrada. Puedo aplicar los diferentes medios de comunicación de prensa, diarios, ¿no? Que están dirigidos a un segmento de mercado muy específico. Por ejemplo, el comercio, a diferencia del Bocón. Por ejemplo, Libero, a diferencia de Gestión 21. Entonces, yo ahí tengo que seleccionar al medio de acuerdo a los grupos relativamente homogéneos. Por otro lado, también los suplementos especiales que pueden sacar algunas empresas y o algunos medios de comunicación. Así también el criterio de penetración también hace uso de lo que es el cine. De acuerdo a las películas, yo oriento el segmento de mercado y así también puedo hacer uso de lo que es el cine como un medio de comunicación y aplico lo que es el criterio de la penetración o el alcance. Por otro lado, también a través del internet, de las redes sociales, yo voy a clasificar a qué públicos voy a dirigirme con mis diferentes mensajes. Entonces, el criterio de penetración o alcance está clasificado en penetración alta, que se caracteriza muchas personas, y penetración baja, que se caracteriza a pocas personas. Dentro de los criterios altos, nosotros tenemos que los grupos son relativamente heterogéneos, son grupos grandes, y yo utilizo la televisión generalista o masiva,
Utilizo radios, utilizo revistas, utilizo vallas. Dentro de lo que es la penetración baja, pocas personas, nichos de mercado debidamente seleccionados, grupos relativamente homogéneos. Ahí yo voy a utilizar televisión cerrada, diarios especializados, suplementos especializados, cines de acuerdo a la programación y al tipo de película orientado a un segmento específico, y por otro lado también hago uso del internet o las redes sociales. Entonces, el primer criterio, tenemos criterio de penetración o criterio de alcance, ¿correcto? En la segunda, el segundo criterio es el criterio del poder discriminante, ¿ya? Dentro de este criterio también tenemos dos categorías, la categoría alta y la categoría baja. Dentro de la categoría alta del poder discriminante tenemos pocas personas cuidadosamente seleccionadas y muy bien definidas. Aquí ya nosotros aplicamos ciertas variables de segmentación y asimismo trabajamos con ciertos perfiles. Debido a que aquel contenido es sumamente especializado, el mensaje es preciso y está orientado a un grupo de personas que tienen algo en común. ¿Qué medios yo puedo seleccionar para aplicar este criterio discriminante? Puedo aplicar periódicos especializados, revistas especializadas, cine, ¿no? De acuerdo a la programación, utilizo programas de radio sumamente definidos, especializados, por ejemplo, magazines, programas políticos, puedo utilizar programas de deportes, puedo utilizar programas de música, etcétera, ¿no? Así también los canales de televisión sumamente seleccionados, que sean de temas específicos, y también hago uso de lo que son las redes sociales. Cuando clasifico a mi criterio de poder discriminante bajo, significa muchas personas, al contrario de lo anterior, grupos heterogéneos. El contenido es generalizado y por lo tanto puedo utilizar televisión y así también puedo utilizar la publicidad marginal, la no convencional. Entonces, acá tenemos ya poder discriminante. Alto, pocas personas, con un perfil sumamente especificado, seleccionadas, bien definidas, contenido de los mensajes muy especializados. Y baja serían muchas personas, grupos heterogéneos, medios de comunicación masivos y así también publicidad marginal. Luego pasamos al otro criterio, el criterio geográfico o el criterio de alcance geográfico. En ese sentido, nosotros clasificamos local, regional, nacional e internacional. ¿Cómo nosotros vamos a saber, tenemos que clasificar y tener una base de datos de los diferentes medios de comunicación locales con sus propias características, con la parte técnica? Cuando hablo yo de la parte técnica, me estoy refiriendo a la onda, que es AM o FM, y la cobertura, si es cobertura urbana, si es cobertura rural. Es sumamente importante que nosotros conozcamos la parte técnica de los medios de comunicación masivos, porque tenemos que ver el alcance que tiene de acuerdo a la zona geográfica. Por otro lado, también es importante que ubiquemos el tipo de dial, ¿no? Por ejemplo, a ver, Radio 1 aquí en Tacna funciona con FM, pero en Boca del Río funciona con AM. Entonces tenemos que saber todo lo que es la parte técnica de los medios de comunicación. En locales tenemos televisión, tenemos radio, tenemos periódicos, tenemos cine y así tenemos la publicidad marginal, lo que son publicidad exteriores. Por otro lado, a nivel regional, también tenemos televisión, tenemos radios de diferentes cadenas, ¿no? Y también los periódicos. A nivel nacional, tenemos la televisión nacional, ¿no? Televisión cable y televisión no cable. Tenemos periódicos, tenemos revistas y tenemos las radios de cadenas. Ahora, cuando yo quiero colocar un aviso, ¿no? Un arte en un diario, yo quiero que salga a nivel regional, Tacna, Arequipa, Puno y Cusco.
Entonces, aplico ahí un aviso a nivel regional. Pero yo quiero que solo salga un aviso a nivel local, entonces solo aplico para que salga acá en Tacna. Pero si quiero que salga el aviso a nivel nacional, entonces tengo que buscar una edición del medio de comunicación que salga a nivel nacional. Entonces ahí nosotros estamos también jugando con los costos, ¿no? Y sobre todo la disponibilidad de presupuesto que nosotros debemos de tener. Y a nivel internacional, bueno, es la prensa, la edición internacional, las redes sociales y la televisión satelital. Creo que todos hemos pasado las experiencias que de algunos canales de televisión, cuando pasan publicidad, sobre todo los canales de cable, dicen publicidad válida para Perú, publicidad válida para Chile, publicidad válida para Colombia, Guatemala, etcétera, ¿no? Entonces, el criterio de alcance geográfico local, el criterio de alcance geográfico regional, y el criterio de alcance geográfico nacional y el criterio de alcance internacional. Vamos entonces con el siguiente criterio. El criterio de la divisibilidad. El criterio de la divisibilidad es la variedad de formatos que nosotros vamos a utilizar, ¿no? Para que sean insertados en los diferentes medios de comunicación. El formato para televisión, para radio, para prensa, para exteriores, para internet. Puede ser también mucho cuando están dirigidos a los medios masivos y poco cuando hacemos una selección de revistas y lo aplicamos también en algunas programaciones de lo que son los cines. Por otro lado, también tenemos el número de soportes, ¿no? Muchos, todos los medios de comunicación, y pocos tenemos a medios sumamente selectivos. Entonces, tenemos el criterio de la divisibilidad, ¿no? Por otro lado, también tenemos ahora el criterio de la economía de acceso. ¿Qué significa? Esto depende mucho del presupuesto que tenga la empresa. Va a depender mucho del presupuesto que tenga la empresa. La empresa puede tener un presupuesto alto como puede tener un presupuesto bajo, ¿no? Para lo que es publicidad en medios. Puede ser que la empresa tenga presupuesto un porcentaje mayor a lo que es la publicidad para merchandising o la publicidad para cierto material corporativo, etcétera, pero nos reducen en el aspecto publicitario. O puede ser a la inversa, el mayor porcentaje es para el aspecto publicitario. Ya ustedes el día martes que van a presentar su presupuesto, pues ahí van a demostrar los porcentajes que van a tener de lo que es su presupuesto. Entonces, en la economía de acceso tenemos presupuesto alto, vendrían a ser elevadas unidades que nosotros vamos a sacar en los diferentes medios de comunicación. Mínimas de consumo, ¿no? Así también tenemos que distribuir en forma equitativa y de acuerdo a nuestra estrategia el número de avisos que va a salir en nuestra pauta. Elevada presencia mínima significa, ¿no?, la recordación que nosotros vamos a ubicar nuestros diferentes mensajes en los medios de comunicación. ¿Para qué? Para que exista una recordación y así también exista una eficacia. Cuando muchas veces dices, coloca solo 2 o 3 avisos nada más en un día, en realidad no coloquemos estudiantes, porque el nivel de recordación que tenemos nosotros del ser humano es mínimo. Debemos de estar expuestos a unos 10 mensajes. Entonces ahí nosotros estamos gastando el dinero de la empresa, más no estamos invirtiendo. Cuando tenemos un presupuesto bajo, pequeñas unidades mínimas de consumo, ¿no? Baja presencia mínima en lo que son los medios de comunicación y también es una exigencia necesaria para conseguir nuestra eficacia. El número de avisos que yo voy a colocar en la pauta va a depender mucho de mi presupuesto, del tiempo del dinero que yo voy a tener para colocar mis spots y tener presencia de mi campaña.
Puede hacer que yo simplemente la haga transitoria, puede hacer que la haga transferible o probablemente la haga permanente. Eso va a depender mucho de la estrategia que ustedes van a aplicar en su campaña. Luego tenemos el criterio de la rentabilidad. Alto costo por impacto, bajo costo por impacto. Rentabilidad. Alto costo por impacto significa el costo que yo voy a tener de un aviso y este aviso a cuántas personas va a llegar. Como ustedes han hecho el ejercicio del día de ayer, por ejemplo, ¿no? Hemos visto los ratings de sintonía de las radios. Radio informativa, ¿no? Alto costo por impacto. El costo que yo voy a tener de un aviso de 30 segundos en una radio que tiene muy buena posición de rating, me va a poder beneficiar porque voy a llegar a más personas. Por lo tanto, el costo por 1000, que es una fórmula que van a aprender, va a ser, si bien es cierto, yo voy a decir, ¿por qué vale tanto este spot? Pero si yo lo divido por el número de personas de alcance, pues me va a salir probablemente a menos de un sol. Puede salir a menos de 0.50 centavos. Entonces, el costo por impacto sí me va a beneficiar. Por eso es importante que nosotros sepamos el rating de sintonía, la cobertura y el alcance que tiene el medio de comunicación. Por otro lado, también vemos el bajo costo por impacto, ¿no? Bajo costo por impacto, el costo que tiene el aviso y el mínimo impacto o la cobertura que tiene el medio de comunicación. Entonces acá rentabilidad. ¿Qué nos interesa a nosotros? A nosotros nos interesa que nuestros mensajes lleguen a más personas. Cuando nosotros aplicamos la fórmula de costo por 1000, nos vamos a dar cuenta que la inversión sí puede ser alta, pero el número de impactos que va a tener por persona nos va a beneficiar porque va a ser mayor y vamos a tener mejor recordación. Otro criterio es la mensurabilidad. ¿Qué es la mensurabilidad, no? La facilidad de su estudio puede ser alta, ¿no? Y el nivel de los datos que nosotros debemos de conocer, ¿no? El medio del medio de comunicación y los diferentes niveles de soporte y técnicos que tiene el medio de comunicación. Es sumamente importante. El nivel de soportes, por ejemplo, el comercio. Diario El Comercio. Ahora el diario El Comercio no solo sale impreso, también está digital, también está en Twitter la información resumida. Entonces, como podemos ver, tiene diferentes niveles de soporte ese medio de comunicación, ¿no? Por ejemplo. Luego tenemos otros medios de comunicación de facilidades de estudio media, diarios, revistas, radio, internet, que tienen diferentes tipos de soportes. Y baja, el nivel de soporte es único, el cine y lo que es el exterior. ¿Por qué razón el nivel de soporte? Por ejemplo, baja el exterior. Solo sacamos vallas, podemos sacar marquesinas, podemos sacar paletas, ¿no? Y solo es uno. Entonces, aquí también tenemos el criterio de la mensurabilidad, ¿correcto? Entonces, hemos visto, estudiantes, estos criterios, ¿para qué me van a servir? Ustedes van a hacer una pauta publicitaria. Primero van a hacer un presupuesto de medios. Este trabajo es individual. Van a hacer un presupuesto de medios con los datos que el día de mañana van a entregar. Luego van a hacer una pauta publicitaria, pero esa pauta publicitaria ustedes tienen que aplicar lo que son los criterios. Yo les voy a dar un presupuesto, un monto de un presupuesto,
Y ese monto de presupuesto ustedes lo tienen que distribuir. Lo van a distribuir en diferentes medios de comunicación masivos. Así también lo van a distribuir en diferentes medios de comunicación online a través de redes sociales y lo van a distribuir también en publicidad marginal, lo que le llamamos, o lo que comprende lo que son las vallas, lo que comprende lo que son las paletas, lo que comprende lo que son las marquesinas. Pero cada pauta ya puede ser transitoria, puede ser transferible o puede ser permanente, tiene que estar justificada en base a los criterios. ¿Por qué yo utilizo el criterio de penetración? ¿Cuál va a ser la pauta que yo voy a utilizar para mi criterio de penetración? Porque yo voy a utilizar lo que es el criterio de poder discriminante. Porque yo voy a utilizar el criterio del alcance geográfico. Probablemente en una pauta combinen 2 criterios o 3 criterios, o probablemente uno, de acuerdo a la estrategia que van a utilizar. El criterio de la divisibilidad, el criterio de la economía de acceso, si mi presupuesto es alto o mi presupuesto es bajo, en este caso les voy a dar un alto presupuesto, el presupuesto de la rentabilidad, el costo por impacto, donde ahí ustedes van a tener que aplicar el costo por mil, la fórmula de costo por mil, y el criterio de la mensurabilidad. Entonces, tenemos este tipo de criterios para que ustedes puedan seleccionarlos y hacer uso de su pauta publicitaria. ¿Alguna duda, estudiantes? Profesor, ¿sería ejemplo? ¿Trabajo? Ah, por supuesto, esto es la teoría. Yo voy a llevarlos a la práctica. Ya, Esta es la teoría. Yo les voy a llevar a la práctica. Toda esta teoría vamos a hacer prácticas. Ya, entonces hasta ahí tenemos nosotros ya identificados lo que son los criterios, estudiantes. Luego, una vez en los criterios, vamos a hacer un pequeño resumen de lo que son los medios publicitarios, ¿no? ¿Qué son los medios publicitarios? Los medios publicitarios nos dice que es la comunicación forma parte del modo diario de cada uno de los individuos que conforman una sociedad. Así también, cada uno de nosotros, por las diferentes vías que nos podemos trasladar, estamos expuestos a diferentes mensajes, ya sea mensajes comerciales, mensajes corporativos, íconos, eslogan, logotipos, colores, etcétera. Podríamos decir que su función, ¿no?, de los medios publicitarios consiste en actuar como un engranaje, como una relación, como un encadenamiento que va a permitir transmitir ciertos mensajes. Y estos mensajes a cada uno de nosotros nos ocasiona un impacto, ya sea auditivo, ya sea visual, ya sea olfativo. Son procedimientos técnicos que hacen que estos lleguen hasta nuestros receptores. Por otro lado, tenemos nosotros la clasificación básica de medios, ¿no? Medios de comunicación social concebidos para transmitir noticias, aspectos sociales u otros aspectos de la información. Un ejemplo de medio de comunicación social podría ser el Canal 7 de TV Perú o Radio TV Perú o las redes sociales de TV Perú. Ellos no tienen publicidad. Entonces simplemente es un medio de comunicación social. Ellos transmiten publicidad social, mas no transmiten publicidad comercial. Por ejemplo, otro ejemplo son las radios comunitarias. Las radios comunitarias también están dentro de lo que son los medios de comunicación social. No transmiten publicidad comercial, sí transmiten publicidad social. Por otro lado, también tenemos los medios comerciales, eso sí, entre los que se encuentran los medios publicitarios en los que nosotros insertamos publicidad. Estos medios comerciales tienen una combinación dentro de su programación, ¿no?, de diferentes
programas, ¿no? Programas informativos, programas deportivos, magazines, programas de entretenimiento, programas culturales, pero dentro de ello se inserta lo que es la publicidad comercial. Entonces, la mayoría de los medios de comunicación, además de sus propias funciones y de su finalidad, admiten publicidad en sus espacios, convirtiéndose en medios publicitarios. El hecho de que uno ya inserte cierto tipo de publicidad lo convierte en un medio publicitario, exonerando, obviamente, a que son las radios educativas, las radios culturales y los medios del Estado, de cada uno de los estados. Porque no se transmite lo que es publicidad comercial. Ahora, cuando yo realizo una pauta publicitaria, es porque esa pauta va a obedecer a una estrategia de publicidad. Y yo, en una estrategia de publicidad, me debo de fijar metas. ¿Por qué yo voy a lanzar 50 spots publicitarios que forman parte de mi campaña A, por ejemplo? ¿Por qué razón? ¿Por qué yo voy a lanzar, porque yo voy a lanzar 3 artes en el mes? ¿Por qué razón? Entonces yo tengo que tener fijación de mis metas publicitarias y esto va relacionado a lo que es mi estrategia. Y eso depende mucho de la innovación, la creatividad, el conocimiento que ustedes van a manejar en el lanzamiento de su campaña. Recuerdo hace muchísimo tiempo atrás, yo creo que estaba hasta en el colegio en los últimos años, cuando salían, ¿no? En esa época publicitaban, ¿no? Una campaña de incógnita. Y esa campaña de incógnita simplemente era, ¿no? El color corporativo de la empresa y un signo de interrogación. Nada más. Recuerdo que por todo lado aquí en Tacna había el color de la empresa y el signo de interrogación. Y todos nos preguntábamos, ¿y qué cosa es? Oye, ¿qué cosa vendrá? Y se formó la incógnita. Fue como 15 días que salía en el periódico, salía en la televisión, había volanteo, ¿no? En las calles, y todos nos preguntábamos, ¿quién es? ¿Qué empresa va a ser? ¿Qué empresa va a ser? Y se creó, ¿no? Esa incógnita en los usuarios. Y después fue la presentación de la empresa, y era Telefónica, Telefónica del Perú. Es más, las tarjetas de invitación para el evento salían justamente en su primera tapa, salía el color corporativo y el signo de interrogación. Fue una campaña muy atractiva, muy bonita, y se descubrió que era el signo de interrogación, y era Telefónica. Entonces, la publicidad, sea consecuencia de un buen plan de marketing o de relaciones públicas, que sus objetivos se hayan originado en la realidad de lo que es el mercado. Por otro lado, también nos dice que el desarrollo y la gestación de la campaña se sigan las etapas explicadas, empezando con un briefing correcto. Ustedes ya han llevado el curso y ya saben lo que es un briefing. Entonces saben que tienen que hacer un briefing para una campaña publicitaria. Por otro lado, también es importante hacer un pretest y un post-test. ¿Qué es el pretest? Antes de lanzar el mensaje, yo lo lanzo a un grupo determinado, aplico la técnica del focus group. Una vez que yo tenga esa aceptación de mi público, entonces yo ya lo lanzo. Muchas veces, estudiantes, ha pasado que los spots publicitarios han sido retirados. Y no es que los aplique una empresa pequeña, grandes empresas lo han aplicado y han sido retirados. Recuerdo muy bien una cerveza Bremen, que su publicidad era
un hombre que se congelaba y le cortaban la cabeza. Pues el creativo fue bastante innovador, pero creo que para esa época no era. Y estuvo como una semana y luego fue retirada. Fue un caso publicitario. Por eso es importante que realicemos el pretest antes de lanzar y el post-test es después de haber terminado nuestra campaña. Dos cosas importantes, pretest y post-test. Luego tenemos que aplicar una técnica de evaluación y optimización de medios cuando se preparen los planes finales de los medios. ¿Eso qué significa? No es que yo voy a invertir 5.000 soles en una radio y me olvido y listo. Simplemente hago la pauta, se emiten, se transmiten y eso es todo. No, tengo yo que aplicar una técnica de evaluación y así también verificar, ¿no?, la retribución o el feedback que yo he tenido a través de la transmisión de mis mensajes. Si yo quiero desarrollarme profesionalmente, debo de aplicar técnicas. Luego, la utilización del test final, llamado los 10 principios, como el resorte de seguridad final. Entonces, como pueden ver, nos debemos de fijar metas publicitarias necesariamente cuando vamos a aplicar publicidad. Ahora vayamos a la selección de medios. La selección de medios estudiantes, nosotros debemos de considerar ciertas variables para la selección de medios. La primera es sumamente importante. ¿Qué tanto de presupuesto real disponible yo tengo? Puede ser que tenga 1.000 soles. Bueno, no me va a alcanzar para Radio Moda, no me alcanza para Ritmo Romántica, me alcanza para otra radio. Presupuesto. Quiero colocar paletas, pues no me alcanza para las paletas. Mi otra alternativa, bueno, bajo a vallas. Mi otra alternativa, probablemente baje a radio, ¿no? Entonces, presupuesto real disponible. Luego, la creatividad desarrollada. Eso es sumamente importante, ¿no? La creatividad que comprende el mensaje, los colores, el diseño, las imágenes, el sonido, etcétera, ¿no? Por eso, probablemente que nosotros trabajemos con una agencia de publicidad que nos haga nuestra campaña, ¿no? Todo lo que está relacionado a la grabación al material de producción de audio, de video, y de imágenes. Esa es una buena alternativa. O la otra alternativa, de acuerdo a la empresa, es que dentro de nuestra área, obviamente, exista un publicista. Y este publicista nos haga lo que comprende la creatividad de la campaña. Del alcance óptimo, mi campaña, cuánto yo quiero alcanzar, a quiénes quiero alcanzar, qué zonas quiero alcanzar, qué segmento de mercado quiero alcanzar, cuáles son las características o el perfil de mis ciudadanos que yo quiero alcanzar o de mis consumidores que yo quiero alcanzar. El alcance óptimo, yo quiero alcanzar zona rural, yo quiero alcanzar zona urbana, zona local, regional, nacional, internacional, etcétera. El alcance óptimo que yo quiero. Luego tenemos las tarifas, la negociación que nosotros vamos a iniciar para conseguir nuestras mejores tarifas, nuestras mejores bonificaciones que me van a favorecer a mí, ¿no? La negociación que nosotros entramos a través del medio de comunicación. Y obviamente también es sumamente importante, estudiantes, en algunas empresas nos dan, ¿no?, la facultad de firmar contratos. El jefe de área firma contratos. Yo, por ejemplo, me delegaron firmar contratos, entonces podía firmar contratos. En otras empresas, pues los jefes tienen ciertas limitaciones y no firman contratos. Solo firma el jefe logístico, el gerente o el director. Por eso es importante, estudiantes, las limitaciones legales. Miren, trabajar comprende administrar, comprende saber normas, comprende evaluar riesgos. Yo conozco un amigo mío, compañero de trabajo, muy bueno, sumamente bueno, pero justamente fue despedido. ¿Por qué?
porque firmó un contrato con un medio de comunicación, ¿no? Y este medio de comunicación no pasó los avisos que debería de pasar en el momento oportuno y no había cómo recuperar y se le pagó a este medio de comunicación. Tenía una carrera brillante por hacer, pero lo despidieron. Por eso, estudiantes, sabemos, acuérdense, antes de tomar una decisión, evaluemos riesgos. Eso es sumamente importante. Por otro lado, también tenemos para seleccionar el medio de comunicación, depende también de otros factores más cualitativos, ¿no? Como por ejemplo la presencia de imagen, la presencia del color, la presencia del sonido, la presencia del movimiento, la presencia de la calidad de la reproducción de nuestro material. Yo les pregunto, ¿quién tiene mejor impresión? ¿Correo, Sin Fronteras o Caplina? Correo. Correo, ¿no es cierto? Puede ser que sea correo. Entonces, yo voy a invertir en Caplina si tiene mala impresión. Otra pregunta. Yo voy a, por ejemplo, quiero llegar a Ciudad Nueva, ya por televisión. ¿Voy a colocar en América Televisión? Les pregunto. ¿Qué dicen ustedes? Creo que Ciudadana no llega no llega a América. Así es, no llega América Televisión, estudiantes. No llega América Televisión. Por eso es tan importante conocer al medio de comunicación, la parte técnica, su alcance, su cobertura. No llega América Televisión. Entonces, miren, presencia de imagen, presencia de sonido, presencia de color, presencia de movimiento, presencia de la calidad de la reproducción que yo voy a tener. Ahora, la nitidez con que se va a escuchar mi mensaje es sumamente importante. Yo no voy a estar invirtiendo para que mi mensaje salga con imagen distorsionada. No voy a estar invirtiendo para que mi spot salga con ruidos ajenos del entorno. Entonces, esos son factores cualitativos que yo debo de evaluar. Así también el tipo de producto, ¿no es cierto? Depende de que el producto encaje en el medio de comunicación o choque con el estado psicológico del público que expone a un medio. Por ejemplo, yo voy a colocar algún desnudo en Sin Fronteras, voy a colocar algún desnudo, ya sea hombre o sea mujer, en correo. No, ¿verdad? Los desnudos van en medios amarillistas, sensacionalistas. A eso se refiere, que el producto encaje al medio de comunicación por las propias características que tenga el medio. Es evidente que los productos de trabajo material de oficina no conviene insertarlos en revistas de vacaciones o de ocio, ¿no es cierto? La selección del medio va a depender mucho de los objetivos que nosotros vamos a perseguir en nuestra campaña. Ahora, vayamos a los objetivos. Hay un objetivo que es objetivo de introducción, de rapidez de un producto, lo cual requiere acciones muy rápidas y de fuerte impacto. Cuando yo hablo de fuerte impacto, significa que en 15 días yo debo de haber colocado ya mi posicionamiento de mi producto. A más tardar un mes, impacto, rápido, repetitivo. El medio principal, obviamente, probablemente sea la televisión, sean las redes sociales, y como secundarios puede ser la radio, puede ser la prensa como apoyo. En el tercer lugar podemos tener lo que son recurrir a los medios exteriores. Pero todo va a depender mucho de qué. ¿De qué va a depender? Del presupuesto. ¿Y también de qué?
Del alcance ¿De del qué va? pretende. Ya, muy bien, presupuesto, alcance, ¿qué más? Mensurabilidad. ¿De qué? La Entonces, red. fíjense, ya, muy bien, redes, ¿no es cierto? Sí. Un ejemplo, también tenemos la introducción de la fruitopía, ¿no? Ahora, el objetivo educacional es otro objetivo. Requiere acciones con una fuerte demostración del producto. Objetivo de introducción, fíjense, introduzco el producto, tengo presencia en un corto tiempo. Luego de la introducción del producto, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer la demostración de mi producto. Voy a dar a conocer las bondades, la finalidad de mi producto, lo útil que es, lo beneficioso que es, ¿no? Y para ello voy a utilizar algunos medios, ¿no? Que me permitan demostrar, que me permitan aplicar, ¿no es cierto? Las redes sociales, la televisión, será de nuevo el medio principal y de apoyo, y los medios impresos, ¿no? Descartando obviamente lo que es radio y lo que son exteriores, porque no me van a permitir a mí poder hacer una demostración. Y por último, el objetivo de introducción de un producto ya modificado, que requiere acciones con una identificación profunda del envase o el embalaje del producto. El medio principal deberá ser la prensa, con el apoyo de la televisión. No se recomienda lo que es la selección de radios, podemos utilizar también las redes sociales. El objetivo de la activación incentiva del consumo, que requiere acciones con una alta discriminación territorial. Los medios más adecuados por su automatización y versatilidad será la radio, la prensa regional, exterior, utilizando como apoyo la televisión regional, las autonómicas y locales, así como las desconexiones regionales proporcionadas por los diferentes medios de comunicación, especialmente la televisión. Y cerrando este tema, tenemos las estrategias de los medios. Yo debo de, primero, ¿qué cosa? Elección de los medios. Vamos a trabajar nuestra práctica en medios convencionales, medios no convencionales, que viene a ser la publicidad marginal, y los medios online. Así, estudiantes, no los utilicemos en nuestra campaña, pero yo debo de enseñarles a aplicar y hacer un presupuesto de medios convencionales, pautas, que es lo importante. Por eso vamos a trabajar en base a 3. Vamos a hacer la elección de los medios en los que se debe de difundir nuestra campaña, ¿ya? Luego vamos a determinar el presupuesto que se debe de distribuir a cada uno de los medios para conseguir resultados eficientes, así como el presupuesto publicitario asignado para cada uno de los medios. Luego vamos a hacer la distribución del presupuesto por los soportes. ¿Qué significa? Significa los diferentes soportes que tiene el medio de comunicación. Por ejemplo, hemos dicho que cadena radial surperuana. ¿Qué soportes tiene cadena radial surperuana? ¿Qué soportes tiene cadena radial surperuana, estudiantes? Profesora, disculpe, cadena radial subperuana Radio 1. Así es. ¿Qué soportes tiene? Radio, está, tiene su página web y también está en las redes sociales. Ok, Rencito. Así es.
Entonces, yo tengo, por ejemplo, 50.000 soles para Radio 1. Ok, ¿cómo voy a distribuir esos 50.000 soles en sus diferentes soportes? ¿Voy a utilizar todos los soportes? ¿Voy a utilizar algunos soportes? Por ejemplo, el Grupo del Comercio, ¿qué soportes tiene? Tiene diario, también ¿Ya? también tiene su página web donde incluso ahora ha establecido, o sea, hay pagos por suscripción todavía para acceder a determinados contenidos de comercio. Y también tiene redes sociales. Muy bien, Renzo. Muy bien, estamos identificando entonces los soportes, sumamente importante. Así es, profesor. Pero profesor, creo que últimamente, antes el ojo de la gestión y el comercio publicaba en la página web, o sea, así libre. Ahora, tal vez por la pandemia, ahora está cobrando. O sea, si quieres acceder a contenidos, o sea, de interés, así como ellos le llaman, tienes que pagar por cada mes. En pocas palabras, es como si estuvieras comprando periódico. Así es. Entonces, necesario que nosotros sepamos los soportes, pero todo eso lo vamos nosotros a saber aplicando lo que es la investigación de medios. Y luego, en la tercera estrategia es la elección razonada de los diferentes soportes, ¿no? De los diferentes soportes. Es sumamente importante. Muy bien, entonces con esto he terminado el tema de los medios de comunicación. Lo voy a colgar en el aula virtual, ya 5 minutos, ingreso para mostrarles algunos ejemplos estudiantes.